Bueno, este es el tema que tenemos hoy, es el tema de la oración. Y ya veis que cuando se habla de este tema siempre se da esa definición que alguien, no sé quién fue, la hizo muy bien. Orar es hablar con Dios como un amigo. Y hay dos términos que es bueno resaltar. Hablar y como un amigo, es decir, con confianza. Y entramos un poquito en cómo diferenciar rezar de lo que es la oración. Sabéis que un católico no habla de orar, habla de rezar. O un ortodoxo, a ver, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a cerraros a todos, os silencio a todos y luego el que tenga que leer, que abra el micrófono, ¿vale? Os silencio a todos y así evitamos los ruidos de fondo. Bueno, entonces vamos a ver ahora las diferencias que hay entre rezar y orar. Fijaos que rezar consiste en repetir, pero orar consiste en hablar. Otra diferencia que son como consecutivas. Si rezar es repetir, lo que importa son las palabras, mientras que en la oración lo que importa no son las palabras, sino lo que dices, el mensaje. Si lo importante son las palabras en el rezo, quiere decir que hay que tener muy buena memoria, mientras que en la oración no es tanto el decir siempre lo mismo, sino expresar lo que sientes. Y en realidad cuando uno trata estas dos cosas, lo que se tiene que preguntar es ¿qué opina Dios sobre esto? Si Dios prefiere lo que sale de los labios o lo que sale del corazón. Y tenemos que concluir diciendo que a Dios lo que le interesa no es lo que digas por la boca, pero no tengas dentro de ti, no sientas. A Dios lo que le interesa es que tú digas lo que sientes. Venga, Iris, comienzas. Recuerda que tienes que abrir el micro. Iris. Era porque a lo mejor le está costando. ¿Ahora? Sí, Ahora. perfecto. Bueno. Venga. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, fijaos que el rezo se caracteriza por la repetición. Es decir, que imagínate que una persona, si dice, tú sabes rezar el Padre Nuestro, y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, y estoy contentísimo de que tú nos puedas ver desde el cielo. Pues a ti te va a decir, tú no sabes rezar. Porque la primera parte sí, pero la segunda no lo dice el rezo. Entonces, el rezo es repetir siempre lo mismo. Y cuando uno repite mucho lo mismo, hay un peligro. Y el peligro, ¿cuál es? Fijaos, la repetición hace que las palabras pierdan su sentido, su significado. Yo cuando era católico y rezaba el rosario, y lo rezaba a menudo, ya sabéis que hay 5 misterios, cada misterio se comienza con un Padre Nuestro y con 10 Ave Marías. Entonces, claro, tú tienes que rezar pues Padre Nuestro que estás en el cielo, luego Dios te salve María, llena de gracia, etcétera, etcétera, y llega un momento en que eso se hace tan mecánico que tú puedes hacer toda una oración y tu mente no darse cuenta de lo que has dicho. Y a mí cuando me pasaba eso, decía, no, no le cuento, porque no me he dado cuenta de lo que he dicho. Entonces, este es el gran peligro con la repetición. Jesús lo que dijo, cuando habléis con Dios no uséis vanas repeticiones, porque la repetición no sirve de nada. Es decir, si tú un día estás triste
y le dice, Señor, estoy contentísimo y feliz. El Señor dice, pero ¿por qué me dices que estás contentísimo y feliz si estás triste? Yo quiero oírte que me digas la verdad, ¿cómo te sientes? Y fijaos que a Dios le importa tanto la sinceridad que a Dios le encanta incluso que un día, Señor, lo siento, hoy no me encuentro con ganas de hablar contigo, así que no voy a orar. Y Dios lo aprecia porque dice, es que es lo que estás sintiendo. No te preocupes, mañana será otro día y posiblemente cambies de apreciación y hables conmigo. Es decir, eso se llama sinceridad. Y eso es lo que Dios busca, no repeticiones que en realidad no sirven para nada. Por eso Dios no es exactamente lo mejor el rezo, la repetición por repetir, sino la oración que expresa lo que sientes. Vamos a ver los tipos de oración. Hay dos tipos de oración, la oración pública y la privada. La pública es cuando además de ti hay otra persona. O sea que en el momento que haya dos, ya es pública y puede haber 2000. O sea, a partir de uno, cuando hay más de uno, es pública. Y la privada es cuando estás tú solo, hablando con Dios. Bueno, la pública sí que es bueno tener en cuenta una serie de consejos. Consejos que nos hagan entender un poquito para que la oración pública, no sé, esté bien hecha. Por ejemplo, una oración pública tiene que ser breve. Cuando hablo de brevedad, dependiendo del momento en el que se encuentre uno, decir breve no significa que dure 3 segundos. Decir breve es que no sea una oración larga, que dices, oye, no acaba nunca. Entonces, según los momentos, claro, una oración no puede decir, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Amén. A ver, eso es tan breve que dice, parece que no quiere orar. Entonces, la oración debe ser breve dentro de unos parámetros, dentro de unos términos razonables. No es lo mismo una oración pública, pues no sé, cuando se casa una persona, se presenta un bebé, se ora por algún problema, a cuando simplemente, pues no sé, es otra cosa más sencilla. No sé, o sea que decir breve no significa que no dure nada, sino que dure algo razonable. Os cuento un caso que es el caso quizás más fuera de lugar que me contaron, ¿no? Fue un compañero estudiante de teología, cuando estábamos estudiando teología, y estamos hablando un poco de las oraciones. Y este compañero me comentó que en su iglesia, dice, mira, Jesús, estábamos en una reunión de viernes. Y bueno, nos pusimos a orar. Total que oye, un hermano pues se puso a orar y toda la gente de la iglesia, mientras oraba, se salió de la iglesia. Y el hermano, pues cuando terminó, en el nombre de Jesús, y viendo que nadie respondió, pues abrió los ojos y se encontró solo. Y yo, claro, cuando me dijo eso, digo, oye, pero qué falta de educación los hermanos de iglesia. Oye, uno se queda ahí hasta el final. Y me dice, oye, pero Jesús, ¿tú sabes cuánto tiempo estuvo orando? Y yo, no, claro, no sé, 45 minutos. Entonces, claro, yo entonces entendí. Los hermanos dijeron, oye, tiene tantas ganas de orar que no vamos a desanimar al hermano, que siga orando todo lo que necesite. Y nosotros nos salimos sin hacer ruido. Entonces todos salieron, el hermano se continuó y finalmente, bueno, pues se encontró solo. Entonces, claro, una oración en una reunión de viernes, al final de la reunión, que dure 45 minutos, entended que dices, oye, eso no es normal. Bueno, pues que sea breve, ¿vale? Otra característica de la oración pública es que sea clara. Es decir, tú no puedes orar con más gente y decir, Señor, te doy las gracias por la bendición que tú me diste en el día de ayer. Y sigas orando. Porque todos se van a decir, ¿y qué bendición le dio Dios en el día de ayer? Entonces, clara, ¿qué significa?
que si tú no puedes decir los detalles, entonces no menciones esa parte de la oración. Así que si tú quieres mencionar la bendición, di en qué consistió. Señor, te doy las gracias por la bendición que me diste en el día de ayer al responderme la necesidad de. Y entonces todo el mundo dice amén. Es decir, que sea clara, que todo el mundo entienda lo que tú estás hablando. Otra característica de la oración pública es que tenga un interés general. Es decir, tú no puedes orar, como yo he visto en algún caso, muy poquitos, pero en algún caso, Señor, te pido por mi familia, te pido que ayudes a mi hijo por trabajo, te pido que nos bendigas mucho a mí y a mi familia. Y claro, todos los que estaban allí dicen, bueno, ¿y nosotros qué? No vas a pedir por nosotros. Entonces, la oración pública, tú no puedes pedir para ti, para tu familia, para tu hijo, no puedes hacer eso. Tiene que ser de ámbito general. Señor, bendícenos a todos, ayuda a nuestras familias, ayuda a nuestros hijos, bendícenos de acuerdo a lo que necesitemos, para que todo el mundo, cuando escuche eso, por dentro diga en silencio, amén, Señor, que así sea. Otra característica, que sea apropiada. Y esto es un tema muy interesante. Os pongo casos reales. La oración apropiada significa que tu oración tiene que estar enfocada a la situación que estás viviendo en ese momento. Por ejemplo, Rachel ha hecho muy bien la oración. Señor, vamos a abrir tu palabra. Bueno, yo no digo las mismas palabras que ella, ¿no? Pero entonces, danos sabiduría, ayúdanos a entender. Y luego le añades alguna cosa más. Perfecto. Terminamos el estudio bíblico. ¿Cuál es el estudio bíblico que vamos a dar? El tema de la oración. Señor, ayúdanos a usar más de la oración. Y luego añades otras cosas. Entonces, ¿qué pasaba antes en el culto del sábado? Esto a mí me ha pasado alguna vez. Antes, recordar que estaba el predicador y salía con dos personas más. Una persona oraba al principio y otra persona oraba al final. Esto ya llevamos un tiempo en el que solamente sale un anciano, se ora la primera oración, ora el anciano, y luego el predicador, que ya se queda solo, pues entonces puede elegir entre hacer una oración al final o a mí me gusta más hacer la bendición sacerdotal, ¿no? Bueno, pues en la época cuando se oraba al principio y se oraba al final, había veces que el que oraba al final, imagínate que yo pues he hablado de, pues no sé, de la oración o de la iglesia o de la lucha cristiana, no sé, el tema que fuera. Bueno, la persona se ponía a orar y empezaba a pedirle a Dios no sé cuántas cosas, pero no mencionaba para nada el tema del que se había predicado. ¿Eso qué significaba? Que se había dormido. Es decir, que no se había enterado de lo que se había predicado. Porque si no, no es normal. Es decir, que si se ora de, pues imagínate, la lucha del cristiano, pues lo lógico es que tú digas, Señor, ayúdanos como creyentes a enfrentar las luchas de la mejor manera, con sabiduría, con prudencia, con paz. Y luego añades otra cosa, pero tienes que orar sobre el tema que se ha predicado. Entonces, claro, había algunos que no pedían nada de lo que se había predicado, sino que hacían una oración, pues de esas que digo yo para quedar bien. Oye, pues sabes orar, pues pedir, Señor, bendícenos, ayúdanos con el trabajo, ayúdanos con esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Y claro, yo a veces no les decía nada, yo me he quedado así pensativo, digo, amigo mío, te has puesto en evidencia. Está claro que no te has enterado nada, estarías pensando, bueno, pues en tus preocupaciones, en tus problemas, que yo no cuestiono, pero claro, es una oración pública la que estás haciendo. Las personas han recibido un mensaje. La oración entonces tiene que ser apropiada ¿para qué? Para el tema que se ha tratado. Así que esto no lo olvidéis, siempre a la hora de orar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir de casa? Señor, protégenos, evítanos un accidente o alguna cosa mala, guárdanos en este día que salimos de casa. Ya está. Así que eso es una oración apropiada.
La siguiente es oración respetuosa. Es decir, en una oración tú no puedes utilizar términos que a veces se usan en la calle. Señor, te doy las gracias por el tío que me encontré esta mañana en la calle. Pues hombre, la palabra tío no es que sea fea ni mala ni nada, pero la palabra tío para una oración no queda bien. Debe ser respetuosa, es decir, las palabras que utilicemos no es suficiente con que sean de la jerga de la calle. O, por ejemplo, si hablas de un policía, no digas la pasma. Es decir, hay términos que tú los puedes utilizar con un hermano de tú a tú y no son palabras malas, pero en una oración cuida las palabras que utilizas. Así que eso se llamaría que sea respetuosa. Y estas son las características, las 5 características que debe tener una oración cuando hay más de uno. Breve, dentro de lo razonable, clara, que todo lo que digas lo entiendan los demás, general, mete a todos en lo que tú pidas, apropiada, ten en cuenta el tema que se ha hablado o lo que se va a hacer y que sea respetuosa de las palabras que tú utilices. En la oración privada, sin embargo, no hay límites, porque bueno, salvo hacerlo con respeto, ¿no? Porque breve, pues dura lo que tú quieras, el Señor nunca se cansará. La claridad, mientras tú te aclares, Dios ya te entiende. El tema general, estás tú solo, puedes pedir de forma particular, familiar o personal, etcétera, etcétera. O sea que, y lo de apropiado, pues tú puedes, oye, meter lo que quieras que no pasa nada. Vamos a ver cuál es en relación con el contenido. Vamos a ver aquí un pequeño detalle que es muy interesante. Sabéis que una oración normalmente tiene agradecimiento y petición. Es verdad que a veces hay planteamiento o le cuentas a Dios la historia o cómo te sientes también, pero sobre todo agradecimientos y peticiones. Si os dais cuenta, Señor, te damos las gracias por lo que tú nos das y te pedimos que nos ayudes. O sea que los 2 ingredientes más importantes de una oración es agradecer lo bueno que es Dios con nosotros, las cosas buenas que nos da y las peticiones porque somos necesitados. Entonces, ¿dónde podemos encontrar problemas? Pues en los agradecimientos no, porque si tú agradeces es que Dios te ha respondido con algo o te ha dado algo. Si tú le dices, gracias Señor, te doy por la salud que tengo, pues eso no te va a generar ningún problema porque tienes salud. El problema viene aquí, cuando tú le pides algo que crees que te lo debería dar y Dios no te contesta. Aquí es donde sí que pueden venir problemas y de hecho hay gente que deja de orar porque pide y parece que no encuentran respuesta a sus pedidos. Y dice, oye, pido, pido, pido y Dios no me responde. Pues si no me responde, ¿para qué le voy a pedir? Pues yo ya no pido, que Dios haga lo que quiera. Y esto es porque tenemos una mala comprensión de lo que es la oración. Vamos a leer el segundo texto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Fijaos que Jesús, ¿cómo decir? Sorprende a veces en muchas de las declaraciones que hace. ¿Por qué el Señor dice pedid, pedid, o llamad, o buscad? Porque en la vida hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Nosotros a veces simplificamos tanto que creemos que toda la vida o la experiencia cristiana se reduce, yo te pido y tú me das. Pero hay muchas más cosas entre yo pido y tú me das. Vamos a ver, qué cosas son las que puede haber, que cuando uno se pone a reflexionar y dice, oh, pues es verdad, no es tan fácil como parece. Y para eso vamos a poner el ejemplo del semáforo. Sabéis que en el semáforo las luces son mensajes. Así que cuando tú vas en un coche, una bicicleta o lo que sea, ¿no? Vas por la carretera
y te encuentras una luz roja, pues ya sabes, hay que parar. Alto, no puedes pasar. Cuando te encuentras una luz ámbar, imagínate en un semáforo, está en ámbar, significa si hay gente que va a pasar, espera. Cuando pase, puedes pasar, pero espera. Y si es luz verde, tienes vía libre. Así que adelante y avanza y que te vaya bien. Bueno, con la oración sucede algo parecido. Es decir, hay veces que en la oración hay luces rojas. Es decir, Dios nunca te concederá lo que le estás pidiendo. Pongo un ejemplo, no sé, que se vea claro lo que estoy diciendo. Imagínate que un hombre se enamora de una mujer. Y entonces el hombre ora, Señor, te pido que ella se enamore de mí. Pero Dios nos conoce muy bien y dice que no, es que la persona que tú me estás diciendo que se enamore de ti no es la persona que yo tengo para ti. Con esta persona no funcionarás. Así que, lo siento, nunca voy a responder esa oración. ¿Por qué? Porque te hará mal. Otras veces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú le pides algo y Dios dice, sí te lo voy a conceder, pero no ahora. Imagínate, otro ejemplo, que alguien, pues el hijo le dice al padre, papá, quiero sacarme el carnet de conducir. Y el padre le dice, hijo, me parece estupendo, pero te tendrás que esperar a cumplir la edad. Porque ¿qué edad tienes ahora? Y el hijo responde, 11 años. Pues fíjate, te faltan unos añitos para poder. No, no, yo quiero el carnet ahora. ¿Y qué hace el padre? Pues hijo, lo siento, te tendrás que esperar. Entonces, hay veces que nosotros pedimos y Dios dice, estupendo que me pidas esto, pero no es el momento, tienes que esperarte. Y otras veces, ¿qué ocurre? Pues que Dios está esperando que le pida ciertas cosas y cuando se las pida, Dios me dice, ¿cuánto quieres? Y te los doy ya. Ahora fijaos, si nosotros hacemos un análisis de estas tres cosas, los tres tipos de oraciones que hemos mencionado, ¿no? Oraciones que Dios te dice nunca te las daré, otras que dices sí que te lo doy, pero tienes que esperarte, y la otra que te dice ya, ¿cuánto quieres? Si os dais cuenta, en nuestras peticiones de lo que más abunda es de lo primero y de lo segundo. Es decir, pocas veces, hablo en general, no me estoy refiriendo de forma particular, no, pero pocas veces nosotros le pedimos a Dios cosas que Dios dice inmediatamente, te lo doy y todo lo que necesites. Imagínate, por ejemplo, dices, oye, fíjate, tengo el problema de que no suelo leer la Biblia, la palabra de Dios, de forma regular. Señor, yo te pido que me des fuerza para organizarme, para tener tiempo. Dios no te va a decir eso, nunca te lo voy a responder. O nunca te va a decir, sí, pero espérate. No, te va a decir, no te preocupes, estoy contigo, yo te ayudo. Pero normalmente no le pedimos eso, Señor, que mira, hoy ha pasado. No, 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 no. Ahora le pedimos cosas que nos gustan, que no nos convienen. Y le pedimos cosas antes de tiempo. Así que Dios, el problema es que se ve con este dilema. Y a veces podemos pensar que la oración no funciona. Porque le pido, no me responde. Cuando en realidad el problema es que lo que tú le pides no puede ser respondido como a ti te gustaría. Por eso para no tener problemas con la oración, hay tres características que deberíamos siempre tener en cuenta. Fijaos, para no tener problemas cuando tú le pides a Dios y Él no te responde, ¿qué es lo que necesitas? Confiar en Dios. Sabéis que yo siempre menciono esta cita porque me hizo tanto bien, de Elena White. Ella dice, cuando tú le pides a Dios algo, fíjate lo que dice, si tú te respondieses a ti mismo, tú no te darías a ti mismo más de lo que Dios te da cuando tú le pides. En fin, no sé si, porque esto es así un poco
no sé, lioso de palabra, ¿no? Pero para que te hagas una idea, lo que el Espíritu de Profecía dice, si tú en un momento que estás orando, Dios hiciese un milagro y te desdoblase, y un otro tú, Dios se lo llevase con él y le diese Dios el poder y la sabiduría que sabe Dios, y Dios te dijese a ti, mira, escúchate que estás orando y date lo que tú quieras, a ti mismo concédete lo que tú quieras. Pues fíjate, si tú pudieses darte a ti mismo, conociendo lo que sabe Dios, pudieses darte a ti mismo lo que sea, tú a ti mismo no te darías más de lo que Dios te da cuando tú le pides. Y yo cuando leí esa cita, a mí me hizo muy bien, porque digo, Señor, madre mía, o sea, en realidad esto nos abre como una puerta muy, muy tranquilizadora. Porque ahora imagínate que todo lo que tú le pidieras al Padre, Dios te lo diese. Y muchas de esas cosas que tú le pides son para tu mal. Pues sería un problema, porque dices, espera, es que no sé si lo que le pido, como me lo da todo, pues a ver si lo que le pido, en lugar de ayudarme, me va a destruir. Lo bonito es que no te tienes que preocupar de si lo que le pides te conviene o no te conviene. Él te lo filtra y si no te conviene, no te lo da. Así que tú te puedes ver con la tranquilidad de pedir todo lo que tú creas conveniente. Ahora, es verdad, confía en Dios de forma que si no te lo da, es porque no te conviene. Con lo cual, Dios te está respondiendo a lo que tú necesitas. Porque si tú supieses el mal que te va a venir por eso que le estás pidiendo, tú no te lo concederías tampoco. Así que lo primero, aprendamos a confiar en Dios. Dios te ama tanto que no te privará de nada que sea bien para ti. Y cuando no te lo conceda es o que no te conviene o que tú no sabes ciertas cosas que Dios sabe. Lo siguiente, para evitar tener problemas cuando le pides y Dios te dice, sí, te lo voy a dar, pero tienes que esperarte, ¿qué tenemos que desarrollar? La paciencia. Nosotros somos impacientes. Nos gusta, yo pido y Dios me responde, pero en la vida no funcionan así las cosas. Necesitamos a veces tiempo de qué? Tiempo para crecer, no sé, pueden ser tantas las cosas que uno necesita que el tiempo es el que lo va a aclarar. Así que tenemos que tener paciencia. Tú pide y confía. Y si Dios no te lo da, es posible, o porque no te convenga o porque no es el momento. Pero sigue pacientemente. Por eso dice, pedid, buscad y llamad. No os canséis. Y finalmente, cuando tú le pidas algo y Dios te lo dé, acuérdate de ser agradecido. El agradecimiento no es decir gracias. Bueno, sí, pero no debe terminar ahí. El agradecimiento es una actitud que el creyente tiene hacia Dios por el bien que Dios le hace en su vida. Y esa actitud va más allá de decir gracias. Esa actitud significa, igual que Dios ha sido bueno contigo, sé bueno tú con los demás. Así que, sabéis, ¿no? El agradecimiento es como una actitud de alegría, de apertura, de comprensión, de escucha. Entonces, hay veces que la gente se cansa de la gente. La gente dice, estoy hasta la coronilla de tanto inepto, de tanto no sé qué, de tanto pelma. No. Igual que tú vas a Dios una y otra vez y le fallas y vas y Dios te recibe, sé agradecido. Y ese agradecimiento hacia Dios, muéstraselo hacia los demás. Si nosotros cumplimos con estas tres características, la oración será una bendición. Porque escucha bien esto, Dios siempre responde a lo que tú le pidas, pero mucho más de lo que tú le pides. Dios es generoso. Lo único que tienes que hacer es confía en Dios, espera en Dios y sea agradecido con Dios. Y todo funcionará bien. Haz tu tiempo, Dios te dará todo lo que tú necesitas con creces.
Muchas veces la impaciencia nos hace perder las respuestas de Dios. Muchas veces la falta de confianza en Dios nos hace sufrir inútilmente, porque Dios sabe lo que va bien y lo que va mal, y lo que va bien te lo concederá. Amén. ¿Cuál es la condición, la única condición que Dios nos pone? Venga, siguiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué bonito. Ya ves qué poco exigente es Dios. O sea, lo único que nos pide es confía, cree, ten fe. Esta es una palabra mágica. De hecho, fijaos, dice, al que cree todo le es posible. Por eso la fe es lo último que debe perder un creyente, porque si pierde la fe se queda sin nada. Os cuento una experiencia que yo viví muy interesante sobre esto. Una persona que no era de la iglesia tenía un problema. Y yo entonces, le abrí la posibilidad de, ¿por qué no le pides a Dios que te ayude? Y él me dijo, dice, ¿usted, pastor, cree que Dios me escuchará? Claro que te escucha. Tú eres un hijo de Dios, entonces Dios escucha a sus hijos. Bueno, el caso es que, bueno, vale, pues lo voy a hacer. Y bueno, pasaron unos días, una semana creo que fue, o 2 semanas. El caso es que cuando le vi en la iglesia, yo le pregunté y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? No me ha respondido. Digo, vaya, lo dices como muy, muy a la ligera. Si yo sabía que esto no funcionaba. Pero bueno, usted me dijo eso, pues yo dije, voy a probar. No creo que funcione, pero por si acaso. Pero ya me he dado cuenta yo que, eso no funciona. Digo, bueno, amigo mío, digo, es que mira, tú no puedes acercarte a Dios como diciendo, esto yo no creo en nada de esto son milongas, pero oye, espérate, si suena la campana, yo qué sé. No. Entonces le saqué este texto. Dice, mira, tú has cometido el mayor error que podías cometer. Es posible que si tú le hubieses pedido a Dios con fe, la poca fe que tengas, pero con algo, es posible que Dios te hubiese respondido y ya no tendrías el problema. Pero no lo has hecho así, sino has pedido a Dios con incredulidad. Y mira lo que dice este texto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la condición que Él nos pone es que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es generoso, galardonador de los que le buscan. Así que esta es la única condición que Dios nos pone cuando nosotros nos acerquemos a Él para pedirle. Cree que Dios te escucha y cree que Dios te va a responder. ¿Cómo te va a responder? No lo sabes, pero Dios me va a responder y yo acepto la respuesta que Él me dé. ¿Cuándo tenemos que orar? Venga, que lea el siguiente. Orar sin cesar. Muy bien. Rosa, ¿qué texto más corto has leído? Pero qué interesante. Mira, orar sin cesar no significa que estemos orando las 24 horas del día. Orar sin cesar significa no cierres el canal de comunicación con tu Dios. Ahora, en fin, entendemos muy bien que usamos los móviles, ¿no? Sabéis que un móvil tú lo puedes dejar abierto o puedes cerrarlo. Si lo cierras, tú no puedes hablar y si alguien te llama, no puede hablar contigo. Entonces, en la oración, orar sin cesar no significa ora siempre, todo, cada momento. No. Lo que está diciendo es, deja abierto el canal del diálogo con tu Dios para que en cualquier momento que precises decirle algo, lo puedas hacer. Y si Dios quiere decirte algo, que también lo pueda hacer. Dios nos habla muchas más veces de las que nosotros nos imaginamos, pero solo debemos prestar oído, prestar atención. ¿Cuántas veces hay algo que nos dice aquí, oye, esto,
al salir de casa, oye, mira que te has dejado algo, nada, no me he dejado nada, y sales. Y cuando ya vas o sea, a mitad de camino, ahí va, me he dejado tal. Pues sí que es verdad, porque yo al salir hubo algo como, oye, mira que aquí te falta algo. Dios de muchas maneras a veces nos dice cosas y lo único que tenemos que hacer es prestar atención a esos momentos en los que Dios te dice algo. Y a veces nosotros cortamos, que no, que no. Bueno, y Dios aguanta. Y otra cosa, pastor, de la oración que ya he comentado, es el tema de la confianza unido a la paciencia. La fe y la paciencia mueven montañas. Lo que no se puede pedir una vez, dos veces una cosa y ya decir, bueno, ya el Señor no me lo da y ya lo dejo. Eso no se puede hacer. Hay que ser constantes en la oración, constantes y orar sin cesar, como dice lo que he leído. Muy bien. Pues aparte de siempre dejar el canal abierto para que tú le puedas decir, Señor, gracias por eso, Señor, ayúdame, estoy que no se me olvide el otro. Siempre abierto. Es verdad que hay ciertos momentos en los que sí, de forma consciente, tendríamos que orar. Aparte de esos otros momentos que son esporádicos, circunstanciales, que no están marcados por tengo que. Bueno, un momento que es muy oportuno es cuando abras la escritura. Señor, ayúdame a escuchar tu mensaje. La Biblia se puede leer de muchas maneras. Las palabras se pueden interpretar también de muchas formas. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a extraer el mensaje de algún texto que estamos leyendo. Así que, Señor, dame sabiduría, ayúdame. Otro momento para orar es cuando iniciemos el día. Sabéis que hay un consejo que da la sierva del Señor que dice, dentro de las oraciones que puedas hacer, no se te debería nunca pasar por alto el incluir en tu oración esto. Señor, pongo delante de ti el día que voy a comenzar. Bendíceme. Es decir, pongo delante de ti el día, es decir, Señor, mi tiempo, la vida que tú me das, lo pongo en tus manos para que tú proveas. Y luego, pues, lo que tengas que decir, ¿no? Otro momento en el que también tenemos que orar es cuando tomemos algún tipo de alimento. ¿Sabéis que la oración hace verdaderos milagros? Porque cuando tú ingieres, incluso ingiriendo alimentos naturales aparentemente buenos, tú no sabes lo que te estás comiendo. Porque hoy le echan tantas cosas a todo que tú estás comiendo una lechuga y lo mismo ahí te están metiendo pues mil y una cosas. Digo la lechuga, digo, no sé, en la comida normal. Entonces, qué bueno es decir, Señor, bendice lo que voy a comer para que me siente bien o nos siente bien. Eso no es una fórmula hecha que dices, no, esto no sirve para nada. No. Dios te pide que pongas remedio a lo que tú sabes, pero hay muchas cosas que tú no sabes. Y entonces lo pones en manos de Dios. La bendición de Dios para la comida es que quite aquello que te pueda hacer mal. Y Dios sabe lo que tiene que hacer. Cuando tú le pides con confianza, Dios responde muchas cosas que tú no sabes. Y a veces las responde en cosas que pueden parecer que no tienen mucha importancia. Así que en las comidas también. Y luego cuando nos acostemos. Cuando nos acostemos, si tu oración es corta, por lo menos acuérdate de decirle, gracias Señor por la protección que tú me has brindado en el día de hoy. Porque en la vida cada día hay tantos peligros y tú no eres consciente de cuántas cosas malas te ha librado Dios en un solo día. ¿Sabéis que cada uno tiene su ángel de la guarda que tiene la misión de protegerte? Misión que Dios le encomienda
de forma personal, particular, a tu ángel. ¿Cuántas cosas te podrían pasar que el enemigo quiere hacerte y no te pasan? ¿Y por qué no te pasan? Porque Dios te ha cuidado, te ha protegido. Dice, porque Satanás como león rugiente anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Y esto es una verdad, porque Dios nos lo dice y no miente. Entonces, si tú has finalizado un día y estás vivo, dale las gracias, porque sin duda que Dios te ha guardado de alguna manera en ese día. ¿A quién debemos orar? El siguiente. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bueno, fijaos que aquí el Señor Jesús nos enmarca una estructura de la oración. La oración debe ir dirigida al Padre en el nombre del Hijo. Esto es lo que dice el texto que ha leído muy bien Gonzalo. Pedid al Padre en mi nombre. Bueno, esto no significa que esta estructura es la única válida. Es una estructura válida. Hay personas que dicen, yo me encuentro mejor dirigir mi pedido no al Padre, sino al propio Jesús. Esto, por ejemplo, ocurre con los niños. Decir, querido Jesús, te pido esto, como que se encuentra mucho más, no sé, le resulta mucho más familiar, mucho más comprensible hablar con un Jesús que es hombre, que no con un padre que en el fondo no sabe cómo es. Y un niño pequeño dice, bueno, yo le pido cosas al Padre, pero ¿y ese quién es? Y claro, explicar, bueno, pues, ¿y qué forma tiene? Mientras que Jesús es muy comprensible, es decir, si va a la escuela sabática, se le enseña, pues Jesús vino a este mundo, nació, hacía milagros, ayudaba. Y entonces un niño todo eso lo comprende, de forma que cuando pueda pedirle, pues por la noche o por el día, hacer sus peticiones de niño, pues se encuentra como muy a gusto porque sabe a quién le está pidiendo. Así que no significa que esta sea la única fórmula o estructura válida para la oración. Cada uno, no importa si en lugar del Padre le pide al Hijo, le pide al Espíritu Santo. Eso sí, luego siempre es bueno en el nombre de Jesús, porque Jesús es nuestro representante. Entonces sí que es bueno decir en el nombre de Jesús, como decir, te lo pido no porque yo lo merezca, sino por lo que es Jesús para mí. Y ya está. Y conclusión, recordemos estas dos cosas. Por medio de la oración entramos en contacto con el cielo y por medio de la oración conseguimos el poder del cielo. Amén. La oración es el vehículo para conseguir el poder que tiene Dios. No lo usamos con mucha frecuencia. No lo usamos con la garra, con la fuerza con la que tendríamos que hacerlo. Pero esa es la oración. Y cuando estemos ya redimidos, nos daremos cuenta de la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos y reconoceremos qué mal la hemos utilizado mientras hemos vivido en esta tierra. Pero a pesar de ello, Dios que es bueno, Dios, en fin, arregla muchos entuertos que nosotros hacemos y a pesar de que la usemos poco y la utilicemos a veces mal, en fin, Dios está ahí para enmendar todas las cosas que nos falta por aprender. Conclusión final, orad sin cesar. Dios nos cuida y Dios está siempre pendiente de nosotros. Próximo día estudiaremos el tema de la ley. Muy bien, pues llega el momento de dudas, aclaraciones o aportaciones, como siempre, que enriquecen el tema. Hoy saludo a Leti, que ha entrado. Bienvenida, Leti. ¿Y quién más? Hola a todos. Hola, Leti. Bueno, Maranata no sé quién es. Pastor, le cuento una anécdota, Pastor, te cuento una anécdota muy curiosa.
Perdón, Rosa. ¿Me oís? Rosy, Sí, sí. Nena, perdona, es que estaba diciendo el pastor que no sabe quién es Maranata. Y entonces Maranata me parece que ha dicho algo. Espera un segundo. Rocío, soy yo. Buenas a todos. Hombre, Rocío, muy buenas. Rocío. Vale, Hola. te saludamos. Vale. Bueno, sigue Rosa, ya te escuchamos. Vale, vale. Es una cosa que me llamó mucho la atención. El otro día vinieron mi nieto, los hijos de Tania, que tienen 7 y 5 añitos. La pequeña enseguida dice, oro yo, cuando iban a comer. Entonces se pone a orar y dice, Señor, gracias. Y luego dice, cuida del abuelito que no le duela la espalda, de la yaya que no le duela el cuello, y trae a la tata cuando vengas tú contigo. Sabes que había fallecido su abuela, ¿no? La otra abuela es que ha fallecido. Y cuando vengas tú, trae a la tata, pobrecita. Me hizo llorar, ¿eh? Se me saltaron las lágrimas. Qué bonito, qué bonito. Con 5 añitos. Fíjate. Hay que ver cómo suenan las palabras de un niño pequeñito así, ¿eh? Que, pues eso, es emocionante, claro que es emocionante, porque es la ingenuidad, pero la confianza total, lo que pide se lo cree. Así que, muy bien. Pili. Bueno, pues yo quería hacer una pregunta, ¿no? Más o menos ya lo tengo claro, más o menos me la contestaron, pero a ver, para que tome más fuerza, ¿no? Bueno, hay oraciones que son, digamos, la emergencia, ¿no? Cuando ocurren cosas que, entonces ahí de repente te brota toda la fe, ¿no? Pero hay oraciones, pues que bueno, pues tú pides y sabes que va a llevar un tiempo. La pregunta es, si yo pido señal al Señor, ¿es bueno, es malo? Pero no señal como tentarle, ¿no? Sino como, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues a mí me preocupa fallarle, ¿no? Y hacer algo que no esté dentro de sus pensamientos, ¿no? Equivocarme. Y para no equivocarme, le digo al mejor Señor, pues dame señal, ¿no? De que voy por lo correcto, voy por el camino correcto, te parece justo, porque en mi entendimiento, ¿cómo puedo saber si no tengo una señal? ¿Cómo puedo saber yo, ¿no? que lo que voy a hacer es correcto o no es correcto, ¿no? Entonces, Es bueno, esa una es una pregunta, esta es una pregunta muy interesante, Pili. Sí, sí, yo te felicito porque de verdad es buenísima. Mira, yo te voy a dar una respuesta, y lo dejo abierto por si alguien del grupo quiere añadir o incluso decir algo diferente a lo que yo digo, porque lo mío es una opinión y como tal, pues puede estar equivocada. Yo personalmente no soy muy amigo de pedir señales, pero efectivamente yo sí que he utilizado muchas veces, Señor, dame la sabiduría, muéstramelo de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia? Que en la señal, en realidad tú le tienes que decir qué señal. Señal, sí. Mientras que si tú le pides, Señor, dame sabiduría, le dejas libre para que Él te lo muestre como Él quiera. Pero ¿y si no tengo entendimiento para comprender lo que esa es su respuesta? Que ese es a lo mejor, no siempre, ¿no? Pero en algunas circunstancias que son más complicadas que yo pueda entender y que yo temo a equivocarme, es cuando le puedo pedir señales. No siempre, ¿no? Yo espera, continúo, no he terminado porque Sí, perdona. yo te lo digo. Vale. Yo recuerdo, o sea, yo te digo, nunca, es decir, he aprendido, la vida me ha enseñado a no plantear dudas a Dios, o sea, no, Señor, no, Señor, yo te pido esto, tú me muestras, si tengo que hacer esto, muéstramelo de alguna manera. Y yo recuerdo, en una ocasión, claro, son cosas muy importantes, y fíjate, fue el Señor mismo que me dijo, pon señal, di una señal. Y yo le dije, Señor, yo no necesito ninguna señal. Si tú me dices esto, yo lo acepto.
pon señal. Bueno, Señor, a ver, esto es como algo que se te viene, y Señor, a ver, ¿me estás diciendo algo? Pon señal. Y yo dije, a ver, yo no necesito, ¿no? Pon señal. Bueno, si tú quieres que yo ponga señal, de acuerdo, pues déjame, pienso un poquito, porque te voy a pedir una señal que no se cumpla en condiciones normales, que no se cumpla, porque claro, pon señal. Y yo le dije, pues esto, estupendo. Y se cumplió. Luego entendí por qué Dios hizo tanto énfasis en pon señal. ¿A dónde quiero ir a parar? Cuando uno se pone en los caminos de Dios, tú no te preocupes, Dios sabe mucho más que tú en cómo mostrarte lo que Dios quiere que tú hagas. O sea, no es decir, ay, sí, yo no sé, no te preocupes, Dios se las apaña porque Él te conoce a ti y Él sabe y te mostrará para que tú sepas. Y cuando no te lo muestra es que te quiere mostrar que tú veas algo sin necesidad de que Él te muestre alguna cosa especial, sino avanza, avanza. Señor, pero señal, avanza. Entonces, Dios es muy grande y nosotros tenemos que aprender a caminar con Él. ¿Y cómo se aprende? Pues, oye, tú pídele con fe lo que necesites. Señor, yo no sé qué hacer, si ir por la izquierda o ir por la derecha. Señor, estoy aquí, muéstrame qué tengo que hacer. Con que hagas eso, no te preocupes de más. Él se las agenciará para mostrarte lo que te tenga que mostrar. Y si no te lo muestra, es que vas por buen camino. Así que tú dices, Señor, no me has mostrado nada, pues hago lo que en conciencia creo que tengo que hacer. Y no te preocupes que Dios va dirigiéndolo todo. Es posible, fíjate. Claro, todo depende de lo que sea. Pues aquí fíjate que estamos hablando de cosas en general, pero hay según qué cosas que pone y decir, no, ahí no puede hacer eso. Yo no me estoy refiriendo a nada en particular, sino en general. Es posible que Dios permita que te equivoques, es decir, que tomes una decisión equivocada en algo, porque en esa equivocación tú vas a aprender lo que Dios necesita enseñarte. O sea, por eso te digo que no hay una fórmula que dices, esto es así. No, no, no. Tú camina con Dios. Él te guía, de forma que tú no le tienes que enseñar a Él o guiarle a Él. Él te guía a ti. Y lo único que tú puedes hacer es ponerte en sus manos para que Él te ayude a tomar una decisión. Y si no te lo dice, pues Señor, a ver, si no me lo dices, pues quizás tengo yo que decidir por mí mismo. Pues yo te pido que me des sabiduría. En conciencia creo que debo escoger esto. Si no fuera así, muéstramelo. Y tú camina. Y el tiempo te enseñará y te mostrará que Dios tiene muchas formas de guiarte y de enseñarte, pero muchas formas que tú no conoces. Y hay Ha habido, equivocaciones. Sí. Perdona. Sí. Que hay equivocaciones que tú crees que son equivocaciones, pero en realidad a través de la equivocación has aprendido una gran lección. Y Dios te diría, eso es lo que yo quería que tú aprendieses. Ahora sigue caminando. Vale, me alivia, ¿no? La respuesta en ese sentido. Que, como he dicho, no siempre se piden señales, sino en situaciones pues a lo mejor que tienes miedo a equivocarte, ¿no? A tomar caminos que no son los correctos y tienes ese temor de que Dios, pues no sé, no quieres ofenderle, no quieres, ¿no? Sí. Yo recuerdo que hace meses le pedí, o casi un año ya, o por ahí va a ser un año, pues con respecto, ya os comenté otra vez, con respecto a mi búsqueda, ¿no? de iglesias desde que yo llegué aquí a España y bueno, pues todo eran fracasos y ya dejé de buscar y ya le dije un día, mira Señor, yo no busco más, ponme tú donde tú quieras, llévame por donde tú quieras porque no quiero seguir buscando, ¿no? Y entonces en esa ocasión, bueno, yo miraba por internet porque yo quería
escuchar de la palabra, claro, siempre, ¿no? Cada día escucho. Y entonces encontré una señora que habla sobre las raíces hebreas. Yo nunca había escuchado, ¿no? O sea, de ese tema. Y me pareció, pues, me gustó muchísimo, ¿no? Porque, claro, ella decía cosas con mucha coherencia y explicaba la Biblia de una manera, pues, algunas partes de la Biblia, ¿no? Que, de una manera que yo no había oído nunca, pero sí que me cuadraban mucho con mi forma de pensar y de sentir, ¿no? A ese respecto. Y ahí fue cuando yo le dije, Señor, mira, yo, búscame tú donde, o ponme tú donde tú quieras que yo esté y ponme a alguien por el camino, ponme una iglesia, como tú quieras, pero yo necesito aprender, necesito crecer, ¿no? Y ahí sí le pedí señal y me la dio. Me dio el Señor señal, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta el momento he llegado aquí, ¿no? Me falta, porque yo siempre tengo ese temor de equivocarme, ¿no? Entonces, no dar pasos en falsos, ir despacio, ¿no? Y con respecto a Él, a la iglesia, a todo, ¿no? O sea, analizarlo todo bien y a lo mejor en ese sentido, pues soy un poco, no sé cómo decirle, o demasiado temerosa, ¿no? Prudente, Ahora demasiado con lo que tú me prudente. has dicho, ¿eh? Bueno, Demasiado quizá prudente, demasiado temerosa, prudente. Ya. quizá temerosa, ¿no? Te caes tantas veces en la vida que no quieres repetir la experiencia, ¿no? Y sobre todo con el Señor, claro. Y bueno, pues quizás siempre he tenido miedo, no miedo exactamente, no, como o temor o no sé cómo definirlo. Eso, ¿no? Necesito a veces pues algo claro, una claridad, una respuesta clara, ¿no? Y eso me produce ese temor de a no saber distinguir a lo mejor la respuesta, a lo mejor me la está dando, yo no lo entiendo, no lo estoy entendiendo y por eso a veces sí le he pedido señal, ¿no? Y otra pregunta es, cuando tú hablas sobre cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos guarda, ¿ese ángel está desde nuestro nacimiento o cómo es? Dios nos encomienda. A cada persona hay un ángel, pero ese nos acompaña siempre. Y luego hay otros ángeles que nos pueden acompañar en otros momentos más especiales. O sea, el ángel de la guarda siempre, pero pueden añadirse otros ángeles, porque el enemigo a veces no pone un ángel para engañarnos, sino dos. Y entonces a veces el ángel nuestro necesita una ayudita. Esto, ¿recordáis cuando leímos el libro de La verdad acerca de los ángeles? Ahí, ahí se desarrolla cómo Dios nos cuida a través de los ángeles. O sea que eso, efectivamente, sí, tenemos, y gracias a que estamos protegidos y cuidados por los ángeles, el enemigo no nos puede hacer mucho mal, porque si estuviésemos solos... Sí, pero es desde nuestro nacimiento, digamos, ¿no? Correcto. Desde el nacimiento. Vale. 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 Así que, Pues, por la gracia de Dios, cuando estemos en la Tierra Nueva ya, conoceremos, veremos a nuestro ángel que nos acompañó durante toda la vida. Sí. Y luego ya nos echará la bronca y dirá, madre mía, las que me hiciste pasar. Las que me hiciste pasar. Sí. Así que... Muy bien. Vale, bueno, gracias. a ti, Pili. Alejandro. Sí, gracias. Un tema muy precioso. Quiero aportar algunas palabras y propia también de mis experiencias que he tenido con el Señor a través de la oración, a través de clamar en algunos momentos y pedir a Él. Y he tenido experiencias muy gratas, muy bonitas que han marcado mi vida. Una de ellas fue cuando yo acepté al Señor Jesús a mis 16 años. Eso nunca se me ha olvidado y nunca se me olvidará. Yo recuerdo que el mensaje
era acerca del amor y el perdón. Y hay algo que yo no entendía, era perdonar a alguien que yo odié mucho de niño, y fue a mi padrastro, porque yo crecí en un hogar no con mi padre. Es decir, mi padre y mi madre se divorciaron cuando yo tenía muy pequeña edad y crecí con un padrastro. El padrastro le pegaba a mi madre y los vecinos tenían que ir a socorrer a mi madre y a socorrernos a nosotros. Y hasta sacarnos a nosotros por las ventanas de la casa. Estoy hablando, imagínense un niño de 4 años, 5 años, pequeñito. Y yo decía, cuando yo sea grande, yo voy a hacer venganza, yo voy a salvar a mi mamá, yo voy a hacer justicia por mis propias manos. Y cuando fui creciendo, seguían los mismos problemas. Y cuando yo iba al cine, que regularmente habían unas secciones que se llamaban matiné los domingos, y daban películas de vaqueros y de cosas, y yo veía casos como de venganza de niños que después que eran un hombre, hacían realidad su sueño de matar a quien o acabar con quien ha destruido su vida moral desde niño. Bueno, pues recién convertido, yo no entendía esa parte de amar y perdonar a nuestros enemigos. Y algo me decía, salte de la iglesia, que tú tienes que lograr lo que tú tienes en tu corazón. Yo sé que era el enemigo y yo no quería salirme porque no quería que me vieran caminando y que me parara yo del banco y salir yo solo. Y yo tenía una lucha conmigo mismo y dije, Señor, ayúdame a entender esto que tú me estás hablando, que está hablando el pastor, que tenemos que amar y perdonar a nuestros enemigos. Y era una experiencia que yo estaba viviendo. ¿Cómo yo voy a amar a este hombre que ya yo tenía 16 años? ¿Y cómo yo voy a amar a este hombre que yo desde niño vengo arrastrando un odio con él? Y aparte de amarlo, perdonarlo. Es decir, yo no estoy preparado para eso. Si es así el evangelio, como que yo no voy a seguir en esto. Y eso me ardía el corazón. Y cuando yo llegué a mi casa me puse a orar. Y no aguanté y me puse a llorar de rodillas en mi habitación. Y voy donde César Augusto, un primo mío, y le digo que Dios ha estado tratando conmigo y que yo tenía un ardor en mi corazón tan fuerte que yo quería que él me llevara a la casa del pastor que vivía cerca de la iglesia, porque yo tenía que hablar con él. Y caí de rodillas en la casa de mamá Teresa, donde mi primo. Y cuando yo caí de rodillas, diciéndole a Dios estas palabras en oración, que se las voy a repetir a ustedes, yo le decía al Señor, Señor Jesús, yo quiero que tú me permitas que tú cambies mi corazón, porque yo no tengo fuerza para perdonar a mi padrastro, y mucho menos para amarlo, porque vengo arrastrando un proceso de violencia, de daños y de heridas desde niño, que mi corazón no está preparado para amar y perdonar a ese Señor. Yo quiero que tú, Señor mío, cambie mi corazón o transforme mi corazón, pero con este corazón yo no estoy preparado. Yo lo reconozco, yo no estoy preparado para amar y perdonar a mi padrastro. Es que no tengo fuerza, es que... Oh, gloria a Dios. Fue una experiencia tan dura, tan difícil, que en ese momento yo sentí cómo el Espíritu Santo cayó a mi vida y todo ese odio salió de mí, pero de una manera que yo sentí, lo puedo comparar como si me hubiesen untado en mi pecho como 10 frascos como de Vivaporú, algo así, o Bengué, una pomada que hay para quitar los golpes, o el VIT, que aquí lo conocen. Imagínense untarme como 10 frascos en mi pecho, untarlo así. Yo sentí ese ardor dentro, cómo salía, cómo se transformaba mi corazón. Yo sentía como Dios como que quitó mi corazón y puso otro. Con mis palabras quiero expresarlo más o menos así.
porque luego que vino esa experiencia, que yo estaba de rodillas delante de Dios en la casa de Mamá Teresa, llorando de rodillas, clamándole a Dios, reconociendo mi limitación, que ya yo era cristiano, ya yo había aceptado al Señor Jesús, pero no tenía fuerza para perdonar. No tenía la capacidad de yo decir, sí, yo lo perdono, no hay problema. No, yo estaba marcado de niño. Y yo le dije, Señor, transforma mi corazón o cambia mi corazón, porque con este corazón yo no puedo perdonar a ese hombre. Y cuando cayó sobre mí esa presencia del Espíritu Santo, yo me derramé en lágrimas. Y yo sentí que Dios transformó mi corazón y yo pude amar y perdonar a quien tanto daño le hizo a mi madre y a quien tanto daño me hizo a mí. Y hay cosas que uno no le entiende, pero cuando uno viene con un corazón contrito y humillado delante de Dios, son experiencias únicas y personales que Dios trata cara a cara contigo. Dios es real. La época de la transformación, de los milagros no ha pasado. Dios transforma nuestras vidas. Dios escucha nuestras plegarias, nuestras oraciones cuando venimos a Él, tal como somos, sin dibujar con palabras bonitas, tal como somos, con nuestras heridas, con nuestros achaques, con nuestras marcas de la vida. Venimos tal como somos y Dios hace una transformación en nuestras vidas y Dios nos hace ver que Él nos escucha, porque luego sentimos una paz tan linda que no hay palabra para describirla cuando Dios responde a nuestras oraciones. Y así, me imagino que muchos de ustedes han tenido experiencia muy personalizada con el Señor y muy, muy bonita cuando Dios da esas respuestas. Muchas gracias, Alejandro, por tu testimonio. Nos ha hecho mucho bien. Nelson. Hola, buenas noches a todos. Muy bonito el testimonio de Alejandro. Creo que en mayor o menor medida todos hemos experimentado algún tipo de acercamiento al Señor, por eso es que estamos en el camino. Y no obstante ello, pues contribuir un poco a la duda que tenía la hermana Pili de las señales que ella decía y lo comentaba el pastor. Pues yo creo que en cierta manera todos en algún momento tenemos esta duda, ¿no? De hecho, cuando vamos a dar el paso de bautizarnos, a veces podemos pensar que necesitamos que nos estén diciendo que estamos en el camino correcto. Y en la Biblia aparecen algunas cosas así, ¿no? Por ejemplo, cuando fueron a buscar la esposa para Isaac, vamos a ver cómo que iba por la esposa oró, ¿no? La mujer que haga tal actividad que esa sea, ¿no? Y también Gedeón, cuando fue llamado por el Señor, pues él pidió señales, ¿no? Del vellocino, que primero que se humedeciera y luego viceversa, ¿no? Pero yo creo que yo creo que es válido pedir señales, pero también creo que es válido lo que comentaba el pastor, de que cuando uno está en el camino del Señor, hay que pedir también sabiduría, porque a veces el Señor da señales, pero a lo mejor uno no las entiende como debería de entenderlas. Y a lo mejor a veces el Señor quiere dar señales, pero uno tampoco está preparado para ese tipo de señales. Entonces, es un poco así. Pero yo creo que si estamos en el camino de la oración, ambas cosas podemos tener simultáneamente, tanto, digamos, las señales que uno necesita y a la vez la sabiduría para uno entender dichas señales y no verlas de una manera que pasen desapercibidas. Pues eso quería comentar. Muchas gracias, Nelson, muy interesante también. Sí, bueno. David, te toca a ti ahora. Pastor, póngame la lista, porfa. ¿Por qué no sube la mano? Yo he levantado la mano también, ¿eh? No, es que el software, tengo que cambiar el software, porque no tiene la manito. Vale.
Oye, pues espérate, David, espérate, porque es verdad que Emilio, ¿y qué has quitado? ¿La mano o la has quitado tú, Emilio? Sí, he levantado 2 veces. Sí, Bueno, pero pues la he quitado. pues venga, te damos a ti primero, luego a David Vale. y luego a Gonzalo. Vale, pero si quieres déjalo a David, ya que lo has nombrado, no pasa nada. Tranquilo. Vale. No. Vale, David, adelante. Pues venga, David, abre el micro, ¿eh? Bueno, le decía que hablara adelante, pero bueno, es igual. Es que yo, perdón por salirme del tema, quería preguntarle sobre lo que habló el sábado. Es que no lo entendí muy bien y claro, como en la iglesia no se puede preguntar, pues... pero es un tema que yo llevo preguntándome muchísimo tiempo, ¿no? Y es lo que explicó usted de los dones que da Dios a los hijos cuando los tienes y que, bueno, a unos se les pone en vertical los dones y a otros en horizontal, y cuando vienen los problemas, los que los tienen en vertical se desmoronan. Y es que yo conozco muchos casos, incluso en mi familia, y entonces decía usted que esa es la tarea de los padres de prepararles para eso, pero no, yo, si lo explico yo no lo entendí. ¿Cómo hacen eso los padres? Porque es que conozco tanta gente que que cuando les iba muy bien en la vida estaba todo bien y de pronto les empiezan a tener problemas y es que se desmoronaron. O sea, es algo... Bueno, yo te explico. Yo decía que cuando un padre no le enseña a su hijo a colocar los dones en su sitio, le enseña la vida. Y la vida, que es competitiva, normalmente el mensaje que lanza es: si no eres el primero y el mejor, no eres nadie. Así que de forma automática el que tiene muchos dones los coloca para que se vean, presume, es vanidoso, hace de menos a los demás. El problema es que cuando una persona enfoca los dones como para sobresalir, se vuelve egoísta y orgulloso. Y las personas egoístas y orgullosas sufren mucho porque cuando les critican, cuando hablan mal de ellos, lo pasan muy mal. Entonces sufren tanto que normalmente se hunden. Y se hunden, pero entran en depresiones. Entonces, claro, la alternativa es cumplir la segunda parte del texto. Primero hablaba de los dones, segundo hablaba de la unidad, pero recuerdas que la unidad dice hay que soportarnos los unos a los otros, pero ¿cómo se consigue algo tan difícil? Decíamos, portaos con humildad y con mansedumbre. Entonces, cuando los padres educan a los hijos que los dones no están para presumir, sino que están para ayudar a los demás y servir a los demás, automáticamente los hijos colocan los dones no en plan vertical para sobresalir, sino en plan horizontal para ayudar. Y hay una recompensa, y es la estabilidad. Cuando una persona los dones que tiene los utiliza para ayudar a los otros, se vuelve equilibrado y estable. Y cuando soplan los vientos, cuando les critican, no les pasa nada. Claro, cuando digo no les pasa nada, no digo que no sufran, porque cuando te critican o hablan mal de ti, claro que te duele y a veces lloras y tal, pero hay algo por dentro que te mantiene. Entonces no te hundes, no caes en depresión. No. La persona que vive para ayudar y que no ve que sea mejor que nadie, sino simplemente que Dios le ha dado unas cualidades que, oye, pues las reparto con los demás, es una persona equilibrada. Y cuando soplen los vientos, no lo vencen, aunque a veces lo pase mal, sino que resisten. Y hay gente que es capaz de pasar toda su vida aguantando los vientos contrarios. ¿Y por qué? Porque ha aprendido que los dones se ponen con servicio. Es decir, nadie es más que nadie. Todos somos iguales delante de Dios, aunque tengamos diferentes dones. Eso fue un poquito la ilustración que hice. ¿Aclarado entonces? Sí, muchas gracias, sí. Vale. Emilio. Sí. Pues me gustaría, ya que hemos hablado sobre la oración, me gustaría pues vincular
la oración como instrumento que tenemos en nuestras manos, que el Señor ha puesto a nuestra disposición, vincular con el Espíritu. Nosotros, la oración y el Espíritu del Señor. Porque realmente es sumamente importante si hay una relación entre nuestra oración, nuestro pedido bueno, nuestra oración, nuestro derramamiento delante del Señor y el Espíritu. Me gusta dos pasajes, dos textos bíblicos que son maravillosos. Romanos 8, 26 y 27, que dicen así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Nuestras oraciones, nuestros pedidos, nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestros temas que hemos de pedir o presentar ante el Señor, muchas veces nosotros pues estamos en lo cierto, o aceptamos cuando pedimos una cosa, o cuando oramos, pero muchas veces, muchísimas veces, de hecho, estamos errando. Se comentó antes sobre ese tema, a la hora de levantar nuestras oraciones ante el cielo. Pero aquí interviene el factor, ¿no? La obra del Espíritu del Señor. Cuando nosotros oramos a través del Espíritu, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la cosa que marca la diferencia? Y de forma pues abrumadora. Porque el Espíritu es aquel que interviene, que conoce primero, nos conoce a nosotros y nuestras intenciones del corazón. Y Él mismo muchísimas veces viene, si lo dejamos actuar, ¿no? Inspirando incluso nuestras oraciones. Y aunque nosotros las expresamos de una forma muchas veces equivocada o errónea o con faltas o falta a la hora de exprimarnos, ¿no? De expresarnos, pues el factor, ¿no? La obra del Espíritu es fundamental. Y por mucho, yo muchas veces me he presentado en ese tema así, que muchas veces nuestras oraciones que presentamos ante el Señor somos como, si conocemos la obra de los arqueólogos, cuando encuentran un vasito o algo así, que es una reliquia, ¿no? Y que trata con mucho cuidado, pues unir pieza por pieza, trozo por pieza, y a recomponer prácticamente el vaso o la cosa que se ha encontrado. Es justo la obra del Espíritu Santo que presenta nuestras oraciones, nuestros intentos del corazón delante del Señor en toda su belleza, ¿no? Como algo precioso y que llega a ser, porque eso lo dice en Apocalipsis también, ¿no? Que estas son las oraciones de los santos, ¿no? Porque el Espíritu del Señor, y la obra esta es una obra fundamental, porque el Espíritu que dice aquí, el versículo 27, es el que escudriña todo y sabe lo que anhela nuestro espíritu, nuestras intenciones, ¿no? Las más profundas, incluso a veces sin poder expresarlos, pero el Señor las conoce y las puede presentar, ¿no? De forma convincente o embellecida, ¿no? Delante del trono de la gracia. Muy bien, muchas gracias, Emilio, muy oportuno, sí. Gonzalo, y después Pili. Sí, voy a tratar de ser un poco breve, pero por lo menos ya un punto ya lo dijo Emilio, que es la intercesión del Espíritu Santo cuando nosotros oramos, ¿no? Elena White, en uno de sus escritos, ella decía que nosotros tenemos que orar con cierta audacia, o sea, con una santa audacia, pedirle al Señor cosas precisas, pero no con el estilo que uno ha escuchado. No sé si ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, inclusive en un foro, di mi opinión sobre eso, porque es muy frecuente en muchas iglesias el yo decreto.
Entonces, el yo decreto o yo lo he decretado es como decirle, Dios, tú estás a mi servicio y tú tienes que hacer lo que yo diga. Y ese no es el sentir que uno debe tener. Uno más bien debe decirle al Señor, tú sabes lo que yo necesito, pero yo sobre todas las cosas necesito específicamente esto. Cuando nosotros hacemos ese tipo de oración, específicamente esto, hemos tenido en lo personal y como matrimonio, situaciones que hemos orado y hay situaciones que han tardado hasta 10 y 15 años en cumplirse. Entonces, pero al final se cumplen, pero se cumplen porque se necesitaban previamente una serie de condiciones que si en aquel momento que lo pedíamos se daba, no iba a funcionar, ¿no? La segunda cosa, que es mi primer testimonio, nuestros dos hijos son hijos de ayuno y oración. Y por una serie de situaciones no podíamos tenerlo, usamos muchísimos. Para las mujeres del grupo, Esperanza tuvo un tratamiento de alrededor de 2 años con el primero, con Joffre. Imagínense el dolor del periodo menstrual, que es una semana al mes, que ella lo tenga por 2 años todos los días, porque la inducción de los óvulos es muy dolorosa. La segunda cosa es que en una oportunidad le dio un infarto a mi suegro, llegó a la clínica, murió en la clínica, estando en terapia intensiva, llegando a terapia intensiva, le dio el infarto, muere, lo reviven y por supuesto los valores los tenía muy alterados, pero en la misma terapia intensiva había un chaval de 16 años, eso fue un domingo, y el viernes el padre le regaló una moto, el chaval salió sin ningún casco, ninguna protección, un coche lo aventó, pegó la cabeza del piso, tenía un edema cerebral y entró en coma, desde el mismo viernes en la noche. Y cuando llegamos allá a terapia intensiva, la madre nos decía que el médico no sabía si iba a recuperar si iba a estar bien, estaba en coma, pero un coma profundo, le hicieron una operación, le abrieron el cerebro el cráneo para drenar el edema que tenía. Entonces, no recuerdo, mi cuñado médico sale de terapia intensiva bien preocupado por el suegro, y claro, nos explica que lo revivió, etcétera, etcétera, pero que está muy crítico. Bueno, total que alguien dijo, vamos a hacer una oración. La madre del chaval se acercó al grupo, no me acuerdo quién oró. Lo cierto es que terminamos de orar y mi cuñado entra otra vez a terapia intensiva y como a los 3 minutos vuelve a salir, y no se dirige a nosotros, sino se dirige a la señora y le dice, mire, su hijo acaba de despertar y está pidiendo comida. Cuando unos instantes antes el médico decía que no tenían esperanza de que saliera del coma. Entonces, a veces las oraciones que uno cree que son para uno o para los demás de uno, uno no sabe qué tan bien le está haciendo a otros. La tercera cosa que quiero comentar es que, y quiero traerlo a la mesa, grandes discusiones que han habido con respecto a si orar con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, si orar cuando uno está haciendo algo, si orar que para orar uno tiene que arrodillarse. Entonces, se los comento porque han salido en muchos foros y yo llevo a la gente al extremo. O sea, yo tengo un accidente y quedo en una posición tal que no puedo arrodillarme, entonces no puedo orar. La otra cosa es que yo por lo general, ese orar sin cesar, una vez se lo escuché al pastor Jesús Calvo y comencé a entender lo que significaba eso. O sea, mantener la comunicación. Y a veces, muchas veces, el Señor permite que uno cometa ciertas equivocaciones, pero al final me he dado cuenta que esas equivocaciones han sido para ayudar a otros.
Entonces, cuando uno está en los caminos del Señor, uno puede equivocarse y el Señor permite que uno se equivoque y uno le puede pedir ayuda para corregir el desastre que uno hizo, pero a veces al final uno se da cuenta de que Dios permitió que uno se equivocara, no por uno, sino por los que están alrededor de uno o por específicamente por alguien. Y ya para terminar, quiero plantear una cuestión que yo comento mucho a título de chiste. Acabamos de escuchar de que oremos con fe, porque el que pide con fe se le será concedido lo que uno pide. Y yo a veces le digo a la gente, uno tiene que ser muy reverente con el Señor y no ponerse en una final Real Madrid-Barcelona, el minuto 90, un penalti 1-1 y la mitad del estadio impidiéndole al que va a patear el penalti que lo meta y la otra mitad le pide a Dios que no lo meta. Entonces, a veces las oraciones tienen que ser en función de cosas que realmente nos llenen a nosotros a nivel espiritual, nos permitan entender muchas cosas que no entendemos. Y sobre todo, mire, ya uno llega a un punto que uno lo que le pide al Señor es sabiduría, porque lo que pasó en el camino ya pasó. Las cosas buenas, las cosas malas, las buenas decisiones, malas decisiones. El problema es cómo uno termina su vida tomando buenas decisiones, pero ayudando a los demás. Que las decisiones que uno tome y que las cosas que uno pueda ayudar a los demás. Y a veces Dios permite que, les repito, que sucedan ciertas cosas para ayudar a crecer a los otros. Eso era. Bien, muchas gracias, Emilio. Muy interesante lo que has dicho. Pili, con Pili terminamos. Sí. Bueno, a ver, primero decirle, el testimonio de Alejandro me ha parecido muy estremecedor, ¿no? Muy bonito. Y otra pregunta es, cuando he escuchado a Emilio hablar, orar en el espíritu y eso, ¿no? Entonces, Pablo habla, o sea, el tema es sobre las lenguas, ¿no? Las lenguas angelicales o las lenguas terrenales. Quiero saber un poquito sobre el tema. Bueno, Pili, esto es un tema muy amplio. Este es un tema, si no se responde con una respuesta, sino con todo un planteamiento. Yo solamente te diré que el tema del don de lenguas, pensad que en aquel entonces, en el siglo I, el don de lenguas era el don que más se valoraba. Por eso Pablo dice, habla de otros dones más excelentes. Habla del don de la profecía, es decir, ser mensajeros de Dios, y habla del don del amor. Lo que Pablo intenta clarificar es que el don de lenguas solamente tiene sentido y hay que interpretarlo cuando sirva para aclarar. Porque hay un don de lenguas que se daba en el primer siglo, que también se da, digamos, en la actualidad, en el que nadie entiende. Y se habla de que ese es un don de lenguas y hay a veces como una psicosis, digamos, de masa, en el que si tú no tienes esas voces que no se entienden nada, parece como que eres un mal cristiano. Y hay como un condicionamiento para que todo el mundo hasta pierda el conocimiento, no sé qué. Y entonces eso es una buena señal de que Dios está obrando. Cuando en realidad Dios no funciona de esa manera. Primero, Dios nunca utiliza los dones para dar espectáculo. Dios nunca da los dones para que la gente sobresalga y muestre que es mejor cristiano que los demás. Los dones son para edificación de la iglesia. Y entonces Pablo lo que clarifica es decir, si el que habla en el don de lenguas, si no tiene traducción, ¿para qué sirve? Y lo que estaba haciendo es clarificar. El don de lenguas es algo que Dios hace para aclarar las cosas. Y el don de lenguas en aquel siglo I tenía mucha importancia porque era cuando el Evangelio se expandía del hebreo a
o sea, del pueblo de Israel, a todos los gentiles. Y ahí tenemos, fíjate, la cantidad de países y de lenguas diferentes. Y Dios lo que hace es el don de lenguas para que uno hable y los demás le entiendan. Hoy, por ejemplo... Y las lenguas... Perdón, sí. Sí, y hoy, por ejemplo, el don de lenguas, hoy se estudia, se forma uno. Y el don de lenguas se interpreta como la facilidad que Dios da a las personas para aprender lenguas diferentes. Eso es un don. Hay gente que sabe 6 lenguas perfectas, incluso hasta más, y no le cuesta aprender. Eso es un don. Otros somos cerrados de mente y no aprendemos ni otra diferente a la nuestra. Dices, oye, ¿por qué a este le cuesta tan poco y a mí me cuesta tanto? Pues es muy fácil. Él tiene el don y tú no. Y sobre cuando habla también de lenguas angelicales, ¿no? Bueno, mira, esto efectivamente, hay un texto, solo un pasaje en el que parece Pablo como que afirma que hay lenguas angelicales, ¿no? Un lenguaje que él, en lugar de enfrentarlo, lo da como de pasada, como que lo deja abierto. Yo personalmente lo que entiendo es que, a ver, cuando tú hablas con Dios, esto es lo que se llama el lenguaje angelical superior y supremo. Sabéis que uno de los mayores desafíos que tiene el creyente es entender a Dios. Y no tanto lenguajes de estos que son extraños, que pronuncias palabras que nadie entiende, ni siquiera tú mismo sabes lo que has dicho, que eso es lo que parece que dice solo un texto en el Nuevo Testamento, ¿no? Como decir, si alguien habla lengua angelical que nadie entiende, pues te lo callas. Pareciera como que Pablo está de acuerdo que existen unas lenguas que dices, si no hay quien traduzca, mejor te lo guardas para ti. Yo lo que creo es que es decir, no entra a discutir ese lenguaje que la gente lo atribuía a poderes sobrenaturales. Por eso habla de otros dones superiores, pero que en el fondo yo no creo que exista un lenguaje, el lenguaje de los ángeles. Es como decir, hablar un lenguaje que ni siquiera tú sabes lo que estás diciendo. No tiene mucho sentido que tú te pongas a hablar, no sé, una hora, y ¿pero qué has dicho? No sé, pero es el lenguaje de los ángeles. Pues, ¿qué quieres que te diga? Dios es un Dios de orden y si tú no entiendes, pues no sirve para nada. Porque ¿para qué te ha servido a ti? ¿Solo para presumir que tú hablas el lenguaje de los ángeles? Es que los dones no son para presumir, son para ayudar. Entonces, ¿a quién has ayudado con eso? A nadie. Entonces no sirve para nada. Ese es un don mal comprendido, mal interpretado. Y fíjate cuántas iglesias, lo digo siempre con el respeto que merece todo creyente, ¿no? Cuántas iglesias pentecostales están presumiendo de hablar el don de lenguas de los ángeles, cuando en realidad cuando tú asistes allí, dices, ¿pero qué es esto? O sea, es como un desbarajuste, como una cosa de estas que dices, pero esto... bueno, es decir, este es un poco lo que te puedo decir en pocas palabras, pero bueno, esto es para estudiarlo, decir, mira, aquí lee esto, mira lo que dice, y finalmente hacemos una conclusión final. Si me permites, sí. ¿puedo? Sí. Pues sí, pues vinculamos a esto también porque aquí encontramos el término en 1 Corintios 13, ¿no? Que alguien, aún llegando a ser capaz de hablar en pues, el lenguaje angelical, incluso conocerlo, pero no tener el espíritu, porque he hablado antes del espíritu, pero no tener el espíritu del amor de Cristo mostrado, que no sirve de nada. Nada sirve, sí. No sirve de nada. Al final, no qué habla uno, sino cómo habla uno, sino sobre qué habla uno. Habla el lenguaje del amor de Cristo, habla como Cristo habló, porque sobre Cristo se dice que nadie habló como este hombre, nunca, jamás, ¿no? Pues yo creo que el espíritu que nos mueve a la hora de hablar, ¿no? Sirve más o es más importante de lo que uno que pueda hablar o en qué lenguaje podía hablar. Puede hablar en el lenguaje angelical
pero no en el espíritu del amor de Cristo. Y no sirve para nada. Simplemente mucho ruido, ¿no? Y pocas nueces. Gracias. Bueno, terminamos. Emilio, como tú eres el último que ha hablado, te cabe el privilegio de hacer la oración final. Yo voy a decir los motivos por los que estamos orando. Es decir, tú luego no tienes que repetirlo, solamente te presentamos cada uno de los motivos que han sido mencionados para que tú puedas responderlos, ¿vale? Elizabeth Ramírez, por su tratamiento del cáncer. Luego Ruth también, que es una hermana de iglesia que tiene cáncer de pecho. Susana, Ángel Vega, que estos son temas de cáncer. Luego también Carmen Mayor, por la operación de la muñeca que está recuperándose. Por Rosa y por José Miguel. Y por Eva también. Por Iris también. Por Elizabeth González también. Por Abel. Selma, yo me imagino que ya la ciática ya debe estar bien del todo, así que casi la voy a borrar porque la vi en la iglesia un sábado, le pregunté, me dijo, no, estoy mejor. Así que vamos a... Esa oración ya está respondida y nos sentimos felices. Luego el tío Camarena. Alejandro, ¿todavía sigue en coma? Sí, todavía sigue en coma, lo siguen alimentando por alimentos líquidos y es decir, con una jeringa y una manguera lo siguen alimentando así, pero sigue durmiendo, no ha despertado. Vale, pues oramos también por él. Luego también por los papás, el padre y la mamá de Carol. Luego también por Consuelo y su familia. Hola, Carol. Ahora te vemos. Hola. Sí, bueno, en ¿Cómo cuanto van? a eso, sí, bueno, tranquila, triste, pero tranquila. Y bueno, quería eso decirle que solo quería pedir por mi mamá porque mi papá falleció hace unos, a ver, es que estoy perdida en las fechas, pero el día 19, no estamos ahora, ¿cuánto? A 12, pues el 29 de marzo. Así es que, bueno, ahora solo queda mi mamá. Todo nuestro cariño para ti, para tu mamá y la familia. Y bueno, pues borro a tu papá y entonces oramos por tu mamá. Sí, ella, bueno, ahora sigue un poquito, se ha recuperado bastante físicamente ahora con esto otro que no esperaba nadie en realidad. Es más difícil, pero bueno, ellos son adventistas, así es que igual están, o sea, sabemos que está descansando. Señor proveerá a su tiempo y ya estará descansando. Eso es. Bueno, entonces decíamos también Consuelo y su familia. Después también estamos orando por Adelaida. Pili fue quien la propuso, las depresiones. También su hijo Pablo y por Lorena. Luego por Julia, por su trabajo estable. Por José Palacios, que tenía COVID. Por Juanita y por Sara. También por Juan Pablo. Pastor Calonge y su esposa. Por Gonzalo oramos por su trabajo. También por una compañera de trabajo de la epilepsia. Por el grupo de estudios bíblicos, aunque ahora ya tomado un descanso cuando lo retome. Por el tema del ojo, del edema macular. Sí. Seguimos orando por eso. Vale. Luego, Emilio, propone el tema de las cárceles en Ávila. Oye, Alejandro, la idea vuestra es que habéis ido al cursillo para atender a las cárceles y los hospitales. ¿Estáis interesados en visitar las cárceles? Amén. O sea, que ese es el... Vale, pues oraremos por eso y propondré en el consejo
la posibilidad, digamos, del equipo que lo forméis, nombraremos un responsable